Tenemos la satisfacción de presentar hoy día al padre Antonio María Artola. Él es un teólogo de la Iglesia y justamente me quería comentar que se están celebrando los 350 años de la muerte de la Madre María Jesús de Ágreda, madre vasca, que 300 años duran sus problemas y sus juicios y hasta ahora no se define. ¿Qué nos puede usted contar, padre? Pues la Madre María de Jesús de Ágreda es, en España, en la historia de la España, la tercera de las más grandes mujeres. La primera es Santa Teresa, luego Isabel la Católica y la Madre Ágreda. Hay alguno que dice que la Madre Ágreda fue, en el siglo XVII, la mujer que más poder tuvo en todo el mundo. ¿Así? ¿En todo el mundo? Por la siguiente razón, porque entonces España tenía un imperio que... El sol no se ocultaba. No se ocultaba, no se ponía el sol. Y había un rey, Felipe IV, que durante 20 años la tuvo como consejera. Murieron en el mismo año, la santa en mayo y ella en septiembre. En la corte se decía, el rey se muere en cuanto muere la monja. Esta monja era su consejera, porque cuando le despachó de la corte a su valido, el conde duque de Olivares, entonces estuvo como en una gran crisis de orientación política. No estaba habituado a llevar las riendas del poder. Entonces, en aquella crisis, un gran dominico, el padre Juan de Santo Tomás, le dijo, si tiene usted oportunidad, vaya a Ágreda y hable con la Madre María de Jesús. Entonces, estaba en guerra con Cataluña, tenía que pasar por Zaragoza y decidió pasar por Ágreda de camino para Zaragoza. Y se encontraron. Y le hizo tal impresión esta monja que le dijo, me permite que nos carteemos, nos escribamos. Dice, pues no hay ningún inconveniente. Entonces el rey comenzó a escribir a esta monja con mucha astucia. El rey escribía un folio grande en una mitad. Iba el correo al convento y la monja escribía en la otra parte, de modo que siempre estaba seguro de que su correspondencia no la sabía nadie. Pero la monja fue más sagaz y más astuta que el rey, porque la monja empezó a pensar que igual la Inquisición se enteraba de aquella correspondencia y venía un problema. Entonces se tomó el trabajo de copiar la carta del rey y su propia carta. De manera que para la edición crítica que hizo Silvela de las cartas, el único fondo donde estaban todas las cartas era Ágreda. Pues bien, en esos 20 años en que fue consejera espiritual, pero también una discreta consejera política, por esta cercanía en la toma de decisiones del rey, se piensa que fue la mujer más poderosa del mundo en 20 años. 20 años, caramba. Pero lo más importante es su vida mística, es de las grandes místicas. Ha dicho usted que era vasca, es oriunda vasca. Ella nació en Ágreda, pero sus antepasados eran de un pueblecito de Vizcaya, cerca de Durango, que se llama un pueblecito, Izurza. Todavía se conservan los documentos de la hidalguía, así que era oriunda del País Vasco, ella no era vasca. Esta persona, este gran personaje de la historia, tuvo una niñez muy singular. Muy de pequeña comenzó a tener iluminaciones divinas que le dieron a conocer la nada de la criatura. El todo de Dios andaba la pobre como avergonzada. Ya a los 6 años recibió la confirmación de manos del obispo Yepes, que era pariente de San Juan de la Cruz y era muy amigo de la familia. Él mismo le dio a los 8 años la primera comunión y en Navidades a los 8 años hizo voto de virginidad. Una mujer, extraordinaria. Luego pasaron en la familia cosas verdaderamente extrañas, o al menos cosas insólitas. Era una familia que constaba de 2 hijas, 2 hijos y padre y la madre. Los 2 muchachos decidieron hacerse franciscanos,
Entonces la madre tuvo una visión, una locución de un Santo Cristo que le dijo: convierte tu casa, una casa solariega grande, Sí. en convento, tú te haces monja con las 2 hijas y el padre se hace franciscano. También. Sí. Esto sorprendió un poco al padre, pero lo curioso es que cuando tuvo esta visión, la mujer quedó muy sorprendida y ya de la iglesia se encaminaba al convento de San Julián de Ágreda para consultar con su confesor. Y el confesor había tenido también la misma revelación y se encontraron los dos a medio camino. Está señalado con una cruz de piedra ese lugar. Entonces el confesor le dijo: ya sé a qué vienes. Ya sé que a qué Ya vienes. sé que el Señor te inspira, es una inspiración buena, arreglar las cosas de modo que esa casa vuestra se convierta en convento. Entonces, pues, arreglaron las cosas. Costó un poco convencer al padre, pero al final quedó decidido. O sea, fue una decisión muy singular. No se anulaba el matrimonio, sino que les dio el obispo permiso de llevar vidas separadas de común acuerdo. De lo que tú te vas al convento, yo también voy al convento y se acabó. Bien, entonces la casa se convirtió en convento, una casa bastante grande. Y la llamada divina era que se fundara una orden de concepcionistas y trajeron de Burgos 3 monjas y empezó a funcionar el con estas monjas que les instruyeron en la vida monástica. Luego, cuando la hija tuvo 25 años, vino el nombramiento de abadesa y estuvo toda la vida rigiendo menos un trienio, fue abadesa de aquel convento. Pero en ese tiempo empezaron las cosas extraordinarias en su vida. El convento era muy pequeño, no tenía jardines, no tenía claustro, era solo una casa. Entonces, en aquel encierro, pues su vida entró a los 16 años. Su vida interior empezó, pues, como a hervir. Y comenzaron los fenómenos extraordinarios de arrobamientos. Se quedaba completamente embebida en Dios, fuera de este mundo. Pero sucedió una cosa desagradable. Las monjas, los seglares, se daban cuenta de que la monja le pasaba algo y querían ver lo que experimentaba. Era una capillita pequeña, entonces las monjas empezaron a levantarle el velo para que los seglares vieran su rostro cuando estaba robada. Ella nunca se dio cuenta de ello, hasta que un demente del pueblo le dijo: ¿crees que yo no sé lo que pasa contigo? Cuando estás allí en Dios, la gente te está mirando la cara. Aquello le dio tal vergüenza que se retiró de la vida común, llamó a su confesor y le dijo: esto tiene que terminar. Y el confesor le pidió que ante el Señor se propusiera pedir esta gracia, que terminaran todas las exterioridades. Y Dios le escuchó, pero al terminar las exterioridades vino un fenómeno de interiorización, pero al mismo tiempo de salida de sí misma en bilocaciones. Debía ser una mujer extraordinaria, con una vitalidad grandísima. En aquel encierro del convento, pues toda su vitalidad no tenía una salida. Los arrobos estos, pues también resultaron contraproducentes. Entonces comenzó el fenómeno de las bilocaciones. Estando en el convento, se trasladaba a Nuevo México, lo que es actualmente Estados Unidos, y allá adoctrinaba a los salvajes. Entonces, pues, él les fue enseñando el catecismo y todo se descubrió cuando estos salvajes, estos indios, venían a los franciscanos a recibir el bautismo. Entonces decían estos franciscanos: sí, por medio de intérprete, pero tenéis que aprender el catecismo. Ya lo sabemos. Preguntadnos. Sí. Y sabían, pero ¿quién nos enseña? Pues la madre de Ágreda. No sabían nada. No habían visto ni una mujer con unos vestidos especiales. Y por las trazas, el padre Benavides comprendió que se trataba de una monja. Entonces, la siguiente vez que fue a España, era comisario, preguntó: ¿quién hay aquí de una gran fama de santidad que puede estar allá adoctrinando a los indios? Le dijeron: seguramente Luisa de Carrión, que era una caliza de mucha fama. Entonces se fue a Carrión y obtuvo
unas estampas. O sea, ya en vida hacían como unas litografías o unos dibujos a plumilla, ¿sí? Y llevó algunas estampas de esas la siguiente vez que fue a los indios y les preguntó, ¿esta es la que os ha enseñado el catecismo? El vestido sí, pero la cara no, que es más moza. Ya. Entonces el padre Benavides dijo, pues me he equivocado, no es Luisa de Carrión. La siguiente vez que fue a España, allí empezó a preguntar en la corte quién podía ser, le dijeron, entonces no puede ser más que la madre Ágreda, que está en comunicación con el rey y demás. Y entonces se fue a Ágreda, ya habían pasado unos 30 años, y la monja le respondió, es verdad, es verdad. Ah, ya sabía. Sí, sí. Le dice, ¿se acuerda usted una vez que estaba bautizando y estaba admirado del buen orden en fila, como venían los indios a ser bautizados? Yo estaba allí poniendo información a los indios para la recepción del bautismo. Bueno, entonces, pues, esa noticia, pues se supo. Y entonces vino la Inquisición para controlar un poco qué es esto de que una monja anda por ahí saliendo de Ágreda a Nuevo México y todo. Y le llamaron, le llamaron al tribunal. Entonces vieron que estas cosas, mejor dicho, en Madrid, sobre todo por los documentos que le presentaron y dijeron en Madrid, estos fenómenos hay que conocer a la misma persona y hacer el proceso donde está la misma persona. Entonces encargaron a la Inquisición de Logroño para que fueran a Ágreda y le hicieran un interrogatorio severísimo. Le hicieron un interrogatorio. Eso lo estudiaron en la Inquisición y le dieron sentencia absolutoria. No había ninguna cosa que estuviera al margen de la fe o contra la fe, y así quedó en paz. Luego, lo que más fama le dio esto es, desde luego, algo singular, porque aquellos cristianos de Nuevo México todavía siguen siendo católicos con la enseñanza primera que recibieron de la Madre Ágreda, y son muy devotos de la Madre Ágreda. Actualmente es la parte del mundo donde son más devotos de la Madre Ágreda. Hay 2 obispados en aquella, y esos obispos están muy interesados también en que la causa vaya adelante. Pero en esto fue la primera persona que tuvo experiencia mística mariana. Es un caso extraordinario. Entonces, el Señor un día le dice, la Virgen le dice, tienes que ponerte a escribir mi vida. La pobre monja se vio como aplastada por una misión muy grande, porque ella tenía una idea tan grande de la Virgen, conocía tanto de la Virgen, y era tan arduo poner orden en aquellos pensamientos que le pareció imposible. Y luchó bastante tiempo contra este mandato de la Virgen, pero al final la Virgen venció y se puso a escribir y redactó lo que se llama la mística ciudad de Dios. La ciudad de Dios es la Virgen. Es como una ciudad en la cual el Señor habita como en un palacio y todos los servidores están en ese palacio. Y una copia de ese escrito hizo llegar al rey, y es el único que se conservó. Pero porque cuando terminó de escribir, envió un ejemplar al rey, murió el confesor y vino otro confesor y le dijo, mujeres escribiendo, eso no se permite en la iglesia, queme usted todo el manuscrito. Qué horror. Y lo quemó. Lo quemó. Lo quemó. Pero el rey quedó con uno. Sí, el rey quedó con uno. Pero ese confesor estuvo poco tiempo entre el confesor antiguo que murió y el nuevo que le dieron. Este confesor nuevo le dijo, no, tienes que escribir de nuevo. Pero qué obediencia tan dura me da usted. Pues esto es de gran gloria de Dios y tiene que escribir de nuevo. Y la monja volvió a escribir de nuevo la mística ciudad de Dios. Es este libro. Y es este, ¿no? Ah, bien, Mística muy bien. ciudad es Claro. una edición en Mística papel vino. ciudad de Dios, vida de la Virgen Marta, ¿no? No, María. Ah, María. María, sí. Qué Entonces escribió este libro. María de Jesús de Ágreda, Sí, está bien. escribió este libro que resultó pues un libro maravilloso. Todo es sobre la
la Concepción Inmaculada de María. Ajá. Ella terminó su existencia el 25 de mayo del año 1665, por eso este año se cumplen los 350 años de su muerte. Entonces, cuando murió, los franciscanos lo primero que decidieron editar el libro. Pero, a pesar de que había muerto con una gran fama de santidad, el libro causó una impresión muy mala a los que no creían en la Inmaculada Concepción, porque entonces los dominicos no creían y los franciscanos sí. Entonces sucedió algo muy curioso. El impresor, para hacer la propaganda del libro, había mandado algunos pliegos a Lima. ¿Acá? A Lima. Ajá. Y al cabo de cierto tiempo llegó el primer volumen impreso. Leyó aquí un jesuita y encontró cosas contrarias a la fe. Y en Lima, el 24 de junio de 1669, presentó a la Inquisición denuncia contra ese libro. Era un libro que constaba de 4 volúmenes y solamente leyendo el primero puso la denuncia. Aquí en Lima se asustaron un poco y dijeron, no somos competentes para estudiar este asunto, y mandaron a Madrid. Y llegó a Madrid, no se perdió en el océano, llegó a Madrid y en Madrid lo mismo. Una acusación contra un libro tan grande de la Inmaculada. Esto exige muchísima prudencia porque estaban casi al 50% los contrarios a la Inmaculada y los favorables. Entonces, este es un asunto muy serio, se tomaron con mucha calma y el proceso duró 14 años. ¿Pero terminó el proceso o no terminó? Sí, terminó con sentencia absolutoria. Pero entre tanto, los enemigos de la Inmaculada ya preveían que el proceso iba a terminar bien. Entonces, antes de terminarse el proceso de Madrid, interpusieron otra denuncia en la Inquisición romana, en el Santo Oficio, y allá dominaban los contrarios a la Inmaculada. En un estudio de pocos meses, el Santo Oficio, en una sesión del 26 de junio de 1681, declaró libro que contenía errores en la fe. El Papa Beato Inocencio XI lo condenó. Pero la fama del libro, la fama de la persona era tan grande en España, sobre todo desde la Casa Real, desde los tiempos de Felipe IV. Entonces se movieron los reyes de España y pidieron al Papa que paralizara todo aquello. Y el Papa sobreseyó, o sea, ya dio marcha atrás y ya, se desdijo de la condenación. Entonces hubo un sobreseimiento y empezó entonces un proceso que ha durado, pero hasta el año 1999. El año 1900. ¿Hasta ahorita? Sí, el Papa, San Juan Pablo II dijo, de una vez se va a aclarar lo que hay en este libro, y formó una comisión de expertos cuyo presidente fue el cardenal Suquía, y el 19 de enero de 1999 dijeron, en este libro no hay errores dogmáticos, pero no permitimos que se prosiga la causa de beatificación. Entonces, por una parte, para siempre ya, este libro está exento de error, ya está limpio. Sí, está limpio, pero no se promueve la causa de beatificación. Y así, pues, se está trabajando desde el año 1999 y ahora parece que es llegado el momento, porque ha habido un cambio en el sentido de que el Papa actual ha dicho, vamos a canonizar a Junípero Serra, que fue un mallorquín que predicó mucho, fundó San Francisco, San Diego, Santa Mónica. Junípero fue el que hizo toda la parte de California. Sí, claro, sí. Y este era devotísimo de la muerte, de la mística ciudad de Dios. De modo que él leía continuamente con la mística ciudad en la mano, fundó esas ciudades. Y ahora en la Curia General, que están preparando la canonización del padre Junípero Serra, dicen, pues esto es una cosa sorprendente, un hombre tan devoto. Entonces, pues esto hay que promover. Y en octubre, a fines de octubre, se va a tener en Roma un congreso para rehabilitar y empezar ya la etapa definitiva. ¿A dónde va a ser el congreso? En Roma. En Roma. Sí, sí. Perfecto. Entonces, suponemos que ya
todas las sombras contra la ortodoxia y todo lo que se opone a su glorificación, todo eso se disipará y muy pronto podamos ya tener en los altares a la Madre Ágreda. El padre Artola pues, nos ha brindado una clase magistral sobre el caso de doña Jesús de Ágreda. Un caso de 350 años, vamos, que tiene bemoles, Sí, pero parece que todo sale bien, ¿no? Lo cual lo felicito, usted también parece muy devoto de ella, y está trabajando. Muy bien, y a propósito de devoción, padre, yo lo había amenazado con preguntarle, ¿por qué la Virgencita de Aranzazu, de la cual soy devoto, tiene una manzana en la mano izquierda? ¿Cómo empezaron todos los males del mundo? ¿Con la manzana? La manzana, Claro. por eso. Cristo es el que deshizo toda aquella historia de maldad que vino de la manzana primera. Ajá. Entonces es la manzana de Eva, Ya. la manzana de Eva. O sea, Cristo con la redención deshizo toda la obra, todos los resultados negativos que vinieron del pecado primero. Entonces tiene la manzana. Es la segunda Eva. Ya. La segunda Eva. La manzana... Pero ya purificada. Sí, Ya. el Señor, en la mano izquierda, ¿Sí? es el niño que va a destruir toda la obra negativa realizada por Eva con la manzana. El niño está a la izquierda y la Sí, manzana sí, a la sí, derecha. sí, sí, sí. Ya, y con esto la manzana queda reivindicada. Digamos, No, ya no es destruida y anulada y ya la comida del mal. ya se acabó. Muy bien. Usted sabe de que el peor enemigo de la televisión es el reloj. Así que estamos pues encantados de haberlo tenido y haber escuchado, sobre todo lo de la Madre Ágreda, que es una novedad. Y lo felicito pues y hay que seguir luchando. Estamos acá. Ya lo voy a buscar más adelante y vamos a conversar. Muy bien, muy bien. Mucho gusto. Pues tenerlo por igualmente acá. para mí, promover la causa de la Madre Ágreda es para mí una satisfacción grande. Muy bien, ahí estaremos. Gracias.